Buenos Yo días. ya puedo compartir. No, espera un Ah, segundito. Buenos días. Bueno, yo soy la doctora Irina Izaguirre, que soy representante de la subcomisión de doctorado del Departamento de Ecología, Genética y Evolución, y estoy acá en calidad de anfitriona para la defensa de la tesis doctoral de la licenciada Romina Tocumón, cuyo título es Interacciones del bivalvo invasor Limnoperna fortunei con los sedimentos suspendidos y depositados y sus impactos sobre la infauna bentónica en la Cuenca del Plata, cuyos directores fueron los doctores Demetrio Boltoscoy y Daniel Cataldo. Se encuentran presentes en calidad de jurados de la tesis los doctores Guido Pastorino, Fabiana Capitaño y Cristina Damborenea. Bueno, entonces ahora vamos a dar lugar a la presentación de la tesis. Romina, podés empezar a compartir pantalla y les solicito entonces que apaguen el resto de las personas, excepto los miembros del jurado, sus cámaras y sus micrófonos. bien, voy a compartir pantalla. Me dicen cuando se vea. Ahí se ve bien, Romina. Está muy bien, sí. Ok. A mí me sale como, no me deja terminar de ver la diapositiva arriba, pero Se ve muy bien. a ver. Se ve muy bien. Bueno, esta tesis fue realizada en el Laboratorio de Hidrobiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Museo, bajo la dirección de Demetrio Boltoscoy y Daniel Cataldo. Mi consejera de estudios durante el doctorado fue Aide Pizarro. Y voy a hablar de las interacciones del bivalvo invasor Limnoperna fortunei con los sedimentos suspendidos y depositados y sus impactos sobre la infauna bentónica en la Cuenca del Plata. Bien. En cuanto a las invasiones biológicas, tenemos que durante millones de años las barreras naturales como desiertos, ríos, océanos y montañas actuaron como límites naturales que evitaron la translocación de especies entre lugares. Entonces siempre las especiaciones y eventos evolutivos ocurrieron en lugares limitados. En los últimos siglos lo que sucedió fue que con el aumento de las actividades humanas, estas introducciones de especies fue aumentando. Puede ser por construcción de canales navegables o transporte de mercaderías o de personas. Y bueno, esto sucedió en los países de mayores intercambios comerciales. Bueno, la introducción tiene distintas etapas. En principio, bueno, tiene que ser captado el individuo por un vector humano, ¿no? Este transporte puede ser, al nuevo lugar puede ser intencional o accidental. En este nuevo lugar, bueno, primero en el transporte deben superar las condiciones, ¿no?, adversas que pueda haber ahí. Y una vez que llega al nuevo lugar, este lugar debe permitir su reproducción y la de su progenie. A su vez, bueno, tiene que aumentar en densidad y ampliar su rango y eventualmente podrían convertirse en organismos invasores, digamos, aumentando mucho, bueno, su abundancia y en general como que se lo asocia a que tiene un resultado neto, digamos, perjudicial. Bien, los ambientes acuáticos son los más vulnerables a las invasiones biológicas. Bueno, pueden ser bahías, cuerpos de aguas interiores, estuarios, y principalmente lo que sucede en estas introducciones es por medio del agua de lastre. Esto significa que, bueno, por ejemplo, los buques de intercambio comercial en su puerto de origen cargan agua de lastre, ¿no?, al descargar su mercadería, y hacen una navegación oceánica con ese agua de lastre. Y al llegar al puerto de origen, al tener que cargarse nuevamente de mercadería, hacen esa descarga del agua y es donde se produce la introducción de esas especies.
Bueno, otra manera de introducir es por el biofouling, que son cuando se adhieren a los cascos de los barcos, de las hélices, como acá vemos. Bien, estos son unos ejemplos de especies que ingresaron en Argentina. Tenemos las truchas, los salmones, las carpas, el castor, bueno, tenemos el alga wakame y rapana venosa. Excepto por wakame y rapana, las otras introducciones son, digamos, deliberadas. Bien, acá tenemos la distribución de Limnoperna fortunei en el mundo. Vemos que es originario del sur, del sudeste asiático. Vemos su rango nativo, ¿no?, en color verde. Luego vemos su rango introducido en color rojo. Está en Corea, Taiwán, Japón y América del Sur. Y lo que vemos sombreado en color más rosado, digamos, es los lugares posibles en donde podría habitar, ¿no?, que serían en todos los continentes. Bueno, es un bivalvo de una talla de 3 centímetros, tiene una longevidad de 3 años más o menos, tiene una larva planctónica y se lo encuentra en densidades de hasta 200.000 individuos por metro cuadrado. Y muchas de estas especies invasoras también se los consideran ingenieros de ecosistemas, es decir, que crean hábitats nuevos que pueden ser aprovechados por otros organismos, ¿no? Y esto sucede por medio de competencia, facilitación. Y en este caso en particular, bueno, son bastante resistentes a condiciones adversas. Por ejemplo, pueden estar 10 días sobreviviendo en desecación. Bien, acá tenemos un mapa de la distribución del Limnoperna en América del Sur. Vemos que está en Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, y lo que vemos sombreado de las cuencas son las cuencas invadidas, que es las cuencas del Río de la Plata, la de San Francisco, pero aún no se ha visto en el Amazonas. Y dentro de la cuenca del Río de la Plata hay una región en donde hay unos ríos de alta carga sedimentaria, que son el Pilcomayo, Bermejo y Salva del Norte, en donde no se ha encontrado. Y, digamos, este desplazamiento bueno, ha sucedido a través de los ríos Paraguay Paraná y Uruguay, digamos, por las adherencias que tienen en los cascos de los barcos. Bien, bueno, acá tenemos otros ejemplos de, digamos, los perjuicios que ocasionan en las actividades humanas, digamos, en las industrias que utilizan agua de río para sus procesos, también en redes de piscicultura. Todo esto, bueno, ocasiona, digamos, problemas y, digamos, gasto de dinero y tiempo en limpieza de estas estructuras. Bien. Bueno, este bivalvo necesita procesar grandes volúmenes de agua para alimentarse y respirar. Filtra y retiene material orgánico particulado, entre las cuales pueden ser fitoplancton. Libera nutrientes. Lo que termina produciendo es que haya menos plancton, haya más nutrientes biodisponibles, mayor penetración de la luz o transparencia del agua, ¿no? Y lo que produce que se vean favorecidas las macrófitas. A su vez, produce heces y pseudoheces, que son, digamos, las partículas que ha ingerido y procesado y digerido en el caso de las heces, y las partículas que ha ingerido pero no digerido en el caso de las pseudoheces, y son conglomerados mucilaginosos de las partículas. Esto genera que haya más materia orgánica en el sedimento que pueda ser aprovechado por otros organismos iliófagos, como por ejemplo los peces, ¿no? Bien, entonces tenemos los sedimentos en suspensión. Queremos ver cómo afectan a las tasas de filtración del Limnoperna fortunei, por ejemplo,
y cómo Limnoperna fortunei afecta a esos sedimentos en suspensión, ¿no? En cuanto a la tasa de deposición del material, y cómo este material depositado termina afectando a la fauna bentónica. Bueno, entonces para la primera parte vimos los efectos de la concentración del material particulado inorgánico en suspensión sobre las tasas de filtración y pastoreo de Limnoperna fortunei. Entonces, para esta parte, bueno, como objetivos queremos analizar el efecto de las concentraciones del material inorgánico particulado en suspensión sobre las tasas de filtración, que es el líquido procesado, el volumen, y las tasas de pastoreo, que son las partículas orgánicas retenidas. Y las hipótesis son que a mayores concentraciones de sólidos inorgánicos en suspensión, Limnoperna presenta menores tasas de filtración y menores tasas de pastoreo. Entonces, para los ensayos tenemos, bueno, utilizamos arcilla bentonita y utilizamos 8 concentraciones. Todas estas concentraciones se encuentran en el rango, están dentro del rango de las que presenta la cuenca de Río de la Plata. 0,1, por ejemplo, es la concentración en el Río de la Plata, 6 es el promedio del río Bermejo. Luego utilizamos un cultivo algal de cenedesmo que tenemos en el laboratorio, y con eso hicimos la solución de algas con arcilla, ¿no? Esto sería un esquema. Fue realizado a 27 grados, 25-27 grados, que es la temperatura de verano, durante 2 horas. Se utilizó agua de red clorada, y la concentración de clorofila A fue de entre 30 y 60 microgramos por litro, lo que es similar a un cuerpo de agua eutrófico. Utilizamos 60 mejillones de una talla de 15 a 20 milímetros. Estos 60 mejillones se utilizaron en ese número, en esa cantidad, porque permitían digamos, hacer mediciones cuantificables en esas condiciones de ensayo, ¿no? Bueno, lo interesante de esto también era que teníamos un suministro de aire por esa manguera que está adosada a un tubo vertical, ¿no? Entonces, por presión negativa teníamos que, cuando las burbujas salían por el tubo, había un efecto de succión por la base y se mantenía toda la solución en resuspensión. Y bueno, este sería el experimental con mejillones y este el control. Bien, luego, al tener 8 concentraciones de sedimentos, teníamos 6 unidades experimentales por cada tratamiento, 3 controles y 3 experimentales, entonces fue un total de 48 unidades experimentales. Y esta sería la foto real de los experimentos, botellas invertidas. Bien. En cuanto a los resultados, tuvimos que, para la tasa de filtración, que fue el volumen de agua procesado, tuvimos un pico máximo en 0,1 gramos por litro de arcilla, con un valor de 466,52 mililitros por gramo de peso seco de tejido blanco por hora. Luego tuvimos una disminución del 50% en 1 gramo por litro, luego un 80% menos en 2 gramos por litro, y llegó a ser nula en los 4 gramos por litro. En cuanto a las tasas de pastoreo, que es son los microgramos de clorofila A por peso seco de tejido blando por hora, tuvimos una curva bastante similar, pero bueno, el máximo ocurrió en 0 gramos por litro de arcilla, con 13,45 microgramos de clorofila A por peso seco de tejido blando por hora. Luego tuvimos una disminución significativa en 2 gramos por litro de arcilla, donde bajó un 81%, y fue nula en los 4 gramos por litro de arcilla. Entonces, viendo esto, vemos que, bueno, las tasas de filtración que nosotros encontramos estaban dentro del rango que se habían reportado previamente para Limnoperna. Bueno, las tasas de filtración, digamos, las variaciones que puede haber es por las condiciones experimentales no utilizadas en cada uno de los ensayos, y que tampoco son constantes en el tiempo. Algunos ensayos, estudios previos, como que, digamos,
sustraían el tiempo en que los mejillones no filtraban. Nosotros como que lo vimos en su totalidad. Bueno, y en cuanto al material inorgánico en suspensión, bajas concentraciones de sedimento, hasta 0,1 pueden estimular la actividad de filtración. Y esto también se ha visto en otros trabajos, donde se menciona que estas bajas concentraciones pueden actuar como estímulo, porque pueden servir o de molienda para las digamos, células algales, o también porque tienen absorbidos materia orgánica. Pero en líneas generales, o sea, vimos que a mayores concentraciones de sólidos inorgánicos en suspensión, las tasas de filtración y de pastoreo disminuyen. Y en particular, a mayores concentraciones de 2 a 3 gramos por litro, en la alimentación y por lo tanto la supervivencia se ven restringidas. Y con esto podemos ver que para la distribución geográfica del Limnoperna fortunei, digamos, en los cuerpos de agua con alta carga sedimentaria, como lo son el Pilcomayo, Bermejo y Salga del Norte, no esperaríamos encontrar a Limnoperna, ¿no? Y esto puede ser otra variable más para aplicar a los modelos de dispersión potencial del mejillón. Bueno, ahora vamos a la segunda parte, donde estudiamos cómo Limnoperna, o sea, cómo son los efectos del Limnoperna sobre las tasas de sedimentación y las propiedades de los sedimentos. Entonces, queremos analizar el impacto de Limnoperna fortunei sobre los sedimentos, en particular, bueno, en las tasas de sedimentación del material en suspensión y las variaciones en las concentraciones y proporciones de materia orgánica y nutrientes como fósforo y nitrógeno en el sedimento. Entonces, las hipótesis son que el limnoperna, la presencia del limnoperna aumenta la deposición del material en suspensión y aumenta la materia orgánica y los nutrientes, y también la proporción de partículas más pequeñas en el sedimento depositado. Bien, este fue el dispositivo experimental que utilizamos. Esto lo construimos nosotros. Consistió en, bueno, 18 unidades experimentales de 20 litros cada una. Esto fue ubicado en la planta de potabilización de AISA, que está ahí en Palermo, cerca de la facultad. Bueno, lo bueno que tenía de hacerlo en este lugar fue que nos proveían del agua de río que ellos tomaban para los procesos de la planta. Entonces teníamos el ingreso de agua, que era distribuida de forma homogénea en todas las unidades. Bueno, tenemos el ingreso del agua y la salida de los bidones, que era recolectado en una canaleta única para la salida. Y utilizamos 3 tratamientos temporales, que son los mensuales, semestrales y anual, y dentro de cada uno de ellos usábamos 3 unidades para control sin mejillones y 3 unidades con mejillones, que eran los experimentales, ¿no? Alrededor de 200 individuos utilizamos. Y bueno, esta es la toma de agua que utiliza AISA para sus procesos. Bien. Entonces, para que se entienda cómo fue el esquema de trabajo, acá tenemos los días desde el inicio, luego tenemos las fechas de inicio de cada periodo experimental, y bueno, en este caso, para los mensuales, acá cada celda representa una unidad experimental dentro de cada periodo. Bueno, tenemos el experimental más M en color negro y el control en gris. Tuvimos un periodo donde no tuvimos datos por unos problemas técnicos que tuvimos y eso fue descartado. Bueno, luego también para los semestrales, lo mismo, tenemos las unidades experimentales con sus fechas de inicio y finalización, y los anuales también, digamos, 6 unidades experimentales que fueron depositadas al inicio y recién recolectadas al finalizar el año. Bien, entonces, bueno, estos serían unos esquemas de las unidades experimentales mensuales. Tenemos el control sin mejillones y el experimental con mejillones. Tenemos la entrada y la salida del agua. Después esos puntos rojos son unos termobátoms que registraban la temperatura.
Y bueno, después tenemos el sedimento depositado, ¿no? Vemos que el experimental es un poco mayor porque en general había más depósitos. Bien, y esto sería un esquema de las unidades experimentales mensuales y semestrales. La diferencia sería que para este caso extrajimos estos testigos para ver cómo era la tendencia, digamos, en profundidad, para ver los patrones verticales. Estos testigos fueron cortados en rodajas de 2 centímetros, ¿no? Bien. Entonces teníamos las mediciones de agua. Medimos el caudal, la temperatura, el pH, la conductividad, el oxígeno y sueldo, y la turbidez de entrada y de salida. Esto sucedía en cada monitoreo o cada vez que íbamos a muestrear, y bueno, dentro de cada unidad experimental, y a su vez también registrábamos los equipos de AISA. Bien, para los mejillones medíamos el número, la biomasa y la talla. Y bueno, para los mensuales, en el sedimento depositado, medíamos materia orgánica, fósforo total, nitrógeno total y la abundancia total. Y para los semestrales y anuales, en el sedimento depositado, bueno, veíamos la abundancia total, y en las rodajas hacíamos las mediciones de materia orgánica, fósforo, nitrógeno, y lo utilizamos también para granulometría. Entonces, para que se entienda bien qué son los sedimentos biodepositados, son aquellos que dependen de la actividad de filtración del mejillón. Entonces tenemos los sedimentos depositados pasivamente en los controles y los sedimentos biodepositados. Y acá el total de los experimentales sería la sumatoria de los biodepositados con los depositados pasivamente. Entonces, como resultado, para los sedimentos depositados tenemos que para los mensuales hubo un promedio de 40,5 para los experimentales y 21,6 para los controles. Estas diferencias fueron significativas a favor de los experimentales, y los sedimentos biodepositados representaron un 47% del total. Acá tenemos lo que sería materia orgánica, nitrógeno total y fósforo total. Para materia orgánica, el promedio para el experimental fue 4,8 y para el control 3,3. Y esto también fue significativamente diferente a favor del experimental. Y el control fue el 69% del experimental. Bien, ahora para el nitrógeno total tenemos que hubo diferencias significativas también a favor del experimental, con promedios de 1,06 y 0,683, y el control fue el 67% del experimental, y el fósforo total, digamos, no presentó ningún tipo de diferencias entre tratamientos con mejillón y sin mejillón, y el control fue del 96% del experimental. Bien, acá tenemos las variables ambientales que medimos del agua. Tenemos la temperatura y el oxígeno disuelto, que estaban inversamente correlacionadas. Luego tenemos conductividad y turbidez, que digamos, tenían una tendencia paralela, pero no estuvieron correlacionadas. Y de estas variables nosotros tomamos temperatura y turbidez, que se ha demostrado previamente que eran las que más influencian sobre la tasa de filtración. Bueno, entonces relacionando esas variables con nuestras mediciones, vemos que para temperatura hay una correlación significativa en las unidades experimentales con mejillones para los sedimentos biodepositados y para el nitrógeno total. Y en cuanto a la turbidez, vemos que hay una correlación en los sedimentos biodepositados y materia orgánica, teniendo un máximo en niveles de turbidez intermedia y decreciendo a valores mayores y menores que eso. Bien. Bueno, en cuanto al estudio de granulometría, quisimos evaluar cómo eran las proporciones de las tallas de las partículas
y vimos que, por ejemplo, para el control, digamos, tuvo una proporción de limo más o menos del 83,69%, y para los experimentales vemos que tuvo, digamos, un 60,39%, teniendo como más cantidad de partículas finas, ¿no? Y estas diferencias fueron significativas, o sea, el experimental presentó mayor cantidad de partículas finas. En cuanto a la turbidez de entrada y salida del agua de los bidones, vemos que tanto la entrada como la salida están correlacionadas. Las pendientes del experimental con respecto al control fue menor, y también la turbidez de salida con respecto a la entrada también fue menor en los experimentales. Bien. En cuanto a los testigos, tuvimos que para materia orgánica, fósforo total y nitrógeno total, en los semestrales y anuales vimos que no había ninguna tendencia en profundidad, o sea, no encontramos ningún patrón vertical definido, y esto también coincide con unos muestreos que nosotros hicimos en el Bajo Delta del Paraná, donde tampoco encontramos ningún tipo de patrón en cuanto, por ejemplo, a la materia orgánica. Las diferencias acá serían que, por ejemplo, en el experimental había mayor cantidad de sedimento depositado, entonces tenemos más mediciones en profundidad que en los controles. Y las tendencias fueron similares en promedio a las que encontramos en los mensuales. Bien, entonces hasta acá tenemos que lo que normalmente, digamos, del material particulado termina en el mar argentino, materia orgánica o materia inorgánica, en este caso termina siendo interceptado por limnoperna, y digamos, toda esta materia y energía queda retenida en la parte del río, y esto puede ser aprovechado por los organismos que habitan en el Ventos. Entonces, podemos decir que es un modelo experimental representativo porque, digamos, en cuanto a la materia orgánica, nosotros encontramos que valores entre 3,3 y 4,8. Los que encontramos en el delta fueron de 2,7 a 4,3 y tampoco con patrones verticales definidos. Y en otros estudios previos también mencionan que la materia orgánica es entre 3,3 y 5%. Y después vimos que en cuanto a limnoperna, bueno, sí produce un aumento de materia orgánica y nitrógeno total, y aumenta la abundancia de sedimentos casi por duplicado. Bueno, no vimos cambios en cuanto al fósforo, y la mayor cantidad de sedimentos depositados se produce a temperaturas mayores y a turbidez intermedia. Y esto de la turbidez, digamos, es coincidente con lo que vimos en la unidad anterior, donde ligeras concentraciones pueden terminar estimulando la actividad de filtración. Bien. Bueno, entonces tenemos unas limitaciones de estos resultados para la extrapolación a condiciones naturales. Entonces, para la producción de los biodepósitos depende de las densidades de Limnoperna fortunei y el volumen de agua disponible para la filtración. Bueno, también hay falta de datos de densidades de Limnoperna fortunei en áreas extensas. Bueno, también hay diferencias probables en la facilidad de resuspensión de los sedimentos pasivos y depositados en comparación con los sedimentos depositados pasivamente. Y las diferencias pueden haber en el desplazamiento lateral y la dispersión de los biodepósitos en diferentes cuerpos de agua lóticos y lénticos colonizados por el mejillón. Bien. Bueno, en cuanto a los efectos del aumento de las tasas de sedimentación debido a la presencia de Limnoperna fortunei, tenemos un aumento en la deposición de los sedimentos en el estuario y en cualquier lugar donde se encuentren. Y por ejemplo, también en el envejecimiento de embalses vemos efectos, porque este aumento de la sedimentación lo que produce es una disminución de la vida útil del embalse, porque estaría disminuyendo la capacidad de retención de agua del embalse por la acumulación de sedimentos.
Bien, bueno, ahora para la última parte vemos los efectos del limnoperna sobre la abundancia y composición de la fauna bentónica. Entonces, como objetivo es que queremos analizar el impacto del limnoperna fortunei sobre la fauna bentónica en cuanto a la abundancia y composición. Tenemos diversas hipótesis. Bueno, primero, que la presencia del limnoperna es responsable de un aumento en la abundancia de la fauna bentónica de los sedimentos. Luego vemos que otra hipótesis es que modifica la composición taxonómica de la fauna bentónica. Y bueno, la presencia, o sea, la abundancia de invertebrados bentónicas presentes en sedimentos con Limnoperna fortunei está positivamente relacionada con la temperatura del agua y que disminuye con la profundidad de los sedimentos independientemente del efecto del mejillón. Bien, entonces utilizamos el mismo dispositivo experimental que la unidad anterior que hicimos en AISA. Teníamos todos los parámetros ya registrados. Bien, la diferencia sería que en los mensuales medimos la densidad y composición de la fauna bentónica en el sedimento depositado, y en los semestrales y anuales esto fue realizado en las rodajas de los testigos. Bien, bueno, como resultado tuvimos para los organismos bentónicos totales esta distribución. Acá tenemos en el eje Y las densidades de individuos por metro cuadrado. Luego tenemos en el eje X lo que serían las fechas de inicio de cada periodo. Vemos que las mayores diferencias a favor de los experimentales están en los 4 primeros meses. Luego vemos que en invierno esa tendencia se revierte, siendo más abundante el control. Pero bueno, en líneas generales la densidad media anual fue mayor en el experimental que en el control. Luego, para la correlación con la temperatura del agua, vemos que fue positiva para el experimental, donde sí fue significativa, pero no así para el control. Bueno, y para ver cuáles eran los organismos o los grupos que estaban haciendo estas diferencias en el ventos total, analizamos los grupos por separado, en particular aquellos que eran mayores al 2% del ventos total. El grupo más abundante fue nematodes, con 26,73%. Vemos que estuvo durante todo el año, pero bueno, las diferencias significativas se ven en los primeros 4 meses de mayores temperaturas. En cuanto a la correlación con la temperatura del agua, fue positivo para el experimental, pero no hubo ninguna correlación con el control. Luego les siguieron en abundancia los oligoquetos con 26,4%. Los oligoquetos estuvieron más presentes en temperaturas más frías, y bueno, en este caso tuvieron una correlación negativa en los 2 tratamientos, experimental y control. Bien. Para el caso de los gasterópodos, estos representaron el 15%, estuvieron principalmente en los meses más cálidos, por ejemplo en los 4 primeros periodos, y solamente vimos las diferencias significativas en el 4.º periodo, si bien siempre fueron mayores, digamos, las desviaciones hicieron que estas diferencias no sean significativas. Pero en cuanto a la correlación con la temperatura, vimos que tanto el control como el experimental fueron significativas, correlacionadas significativas. Bueno, después teníamos a los Iliocryptus cladóceros, que eran un 11% del ventos total. También vemos que estaban mayormente en verano. Bien, y las correlaciones fueron significativas para los 2 tratamientos con y sin mejillones. Bien, luego tenemos a los ciclopóidos con 5,3% del total. También vemos que estaban más en los meses más cálidos, pero bueno, no vimos ninguna correlación con la temperatura para ninguno de los 2 tratamientos con y sin mejillones.
Bueno, luego venían los eurofacticóidos con 3,1%, estuvieron distribuidos durante todo el año, pero no encontramos ninguna correlación con la temperatura para ninguno de los dos tratamientos. Bien, después tenemos a los turbolarios, que estuvieron también mayormente en los meses de invierno, y presentaron una correlación negativa con la temperatura del agua en los dos tratamientos, con y sin mejillones. Bien, después los monospirus cladóceros, 2,6%, estuvieron durante todo el año, pero bueno, en este caso solamente la correlación significativa fue para la temperatura, perdón, para los experimentales. Bien. En cuanto a los testigos semestrales y anuales, vemos que para la densidad media de organismos bentónicos, para el semestral 1 fue mayor en el experimental que el control, con 0,6 y 0,5 de la media. También para los otros semestrales, con 5,7 y 4 para el control. Luego tenemos a los anuales con 4,3 y 3,5, siempre siendo mayor para los experimentales. Y lo que vimos para todos los casos es que tanto para el control y para el experimental, la densidad de fauna disminuye en profundidad. Bueno, entonces tenemos como conclusión que a mayores temperaturas del agua vimos mayor abundancia de eventos, en especial a más de 21 grados, junto con el aumento de nitrógeno total y materia orgánica. Este aumento de nitrógeno total y materia orgánica de sedimentos, bueno, aumentan la calidad nutricional, lo que termina haciendo que haya mayor abundancia de eventos. Bueno, acá estaríamos viendo favorecidos, digamos, el desarrollo y el crecimiento. Bueno, en promedio, si la abundancia de los experimentales fue un 40% mayor que los controles, y en particular en los primeros 4 meses, digamos, esta diferencia fue del 70%. Bueno, estos serían los grupos que fueron más abundantes con la temperatura del agua. Están los cladóceros, los copépodos, oligoquetos, gasterópodos y nematodes, y en particular para los primeros 4 meses, digamos, estos aumentos fueron en cladóceros, en copépodos ciclopoideos, gasterópodos, oligoquetos y nematodes. Bien, en cuanto a las temperaturas más bajas, vemos que las tendencias fueron más similares entre los tratamientos. Digamos, acá veíamos, suponemos que esto incluso llegó a invertirse, ¿no? En el control, digamos, fue superior en el invierno. Y acá creemos que, bueno, lo que está sucediendo es que hay una menor reproducción en invierno, y que en este caso la predación está superando a la tasa de nacimientos. La predación del Limnoporno fortunei sería sobre el ingreso de estos organismos con el agua que ingresa a los bidones. Bien, y para los semestrales y anuales, bueno, vimos que la densidad media fue mayor para los experimentales con respecto al control, en esos valores. Bien, entonces, para concluir todo y cerrar, vemos que desde su ingreso a la cuenca del Río de la Plata, Sudamérica, del Limnoporno fortunei, si bien vimos estos efectos negativos en las industrias y en las actividades humanas como piscicultura, pudimos analizar, digamos, cómo es su filtración, viendo que tanto con el depósito de heces y pseudoheces, luego vimos que en cuanto a las cargas sedimentarias, acá aparece, los límites que encontramos fueron de 2 a 3 gramos por litro, en donde, bueno, los cuerpos de agua que presenten estos valores no serían colonizables por limnoperna.
Luego vimos, está tardando en cargarse, ahí está. Bueno, mayores tasas de sedimentación, a mayores temperaturas y turbidez intermedia. También vimos que dentro del material depositado había menores tallas de partículas y mayor cantidad de nitrógeno en materia orgánica. Ahí lo vemos. Bien, y que todo esto, digamos, fue favorable para la fauna bentónica, que vimos que había mayor abundancia, mayores temperaturas. Y bueno, a su vez todo esto es favorable para el resto de los organismos y el resto de la cadena trófica que se alimenta de ellos. Bien, las limitaciones e interrogantes que tenemos es, bueno, en qué medida varían las tasas de filtración a distintas concentraciones de sólidos inorgánicos en suspensión frente a diferentes valores de clorofila. Nosotros solamente medimos en valores de 30 a 60 microgramos por litro de clorofila. Luego vimos cuál era a largo plazo el comportamiento. No, una de las preguntas es cuál es a largo plazo el comportamiento del animal en condiciones de exceso de sedimento suspendido. Nosotros solamente vimos los ensayos de 2 horas de duración. Luego, bueno, cuál sería el efecto de las corrientes y la turbulencia del agua y la resuspensión de sedimentos sobre la redistribución de los sedimentos depositados y biodepositados. Luego, bueno, qué fracción del material biodepositado es devuelto a la columna del agua y degradado en ella. Y cuál sería la influencia del bivalvo sobre las tasas de acumulación de sedimento a nivel regional. Bueno. Y esto sería todo. Muy bien. Bueno, Romina, ahora yo lo que voy a hacer es dar lugar a los, muchas gracias por tu presentación, muy linda, voy a dar lugar a Me los... puse un poco nerviosa. No, estuvo muy bien. Voy a dar lugar a los 3 miembros del jurado como para que comiencen a hacer las preguntas. No sé quién de los 3 quiere comenzar. Como quieran. Podemos empezar por los... Chicos. por la gente que es, digamos, o por Cristina o por Guido, que no son de la facultad, y después por Fabiana. Hacemos generalmente ese orden, o como quieran. ¿Cómo no? Cristina. Bueno, como no, muchas gracias. Bueno, antes que nada, felicitarla a Romina y a sus directores, porque la tesis está a mí me gustó mucho. Es una tesis, bueno, cargada de trabajo, sobre trabajo experimental, que es muy complejo de hacer y de llevar adelante. Y bueno, y si bien yo no soy experta, digamos, en este tipo de trabajos, puedo decir que reflejo, o sea, está muy bien presentado, muy claro, y en particular lo que me gustó de la presentación del trabajo es siempre plantear los límites y hasta dónde estos resultados son extrapolables, cuáles son las limitaciones de los resultados tuyos experimentales sobre lo que nosotros realmente vemos o cómo se comporta realmente en la naturaleza este mejillón y todos sus impactos. Así que bueno, felicitaciones, antes que nada. No tengo grandes consultas para hacerte porque está todo muy claro. Y bueno, lo único que me quedaría así como una consulta para preguntarte es, que vos recién la planteaste un poco, pero se me perdió, es por qué podés pensar vos o por qué, qué explicación le podés dar a que la abundancia de macroinvertebrados sea tanto mayor al principio del experimento y luego decaiga. Bueno, porque al principio del experimento nosotros lo iniciamos en diciembre, sí, entonces abarcó todo lo que sería la parte de temperaturas más cálidas. Sí, más que nada por eso.
Bueno, en ese caso hay mayor actividad de filtración del mejillón, y bueno, también estuvo asociado con las mayores cantidades de nitrógeno, de materia orgánica, y del sedimento depositado, lo que fue favorable para que, digamos, prolifere el bentos. Sí, sí, igualmente hay muchas, o sea, como el macroventos es muy variable, también hay muchas variaciones entre los ciclos de vida de los diferentes organismos, muchos dependen mucho del sustrato para vivir, por ejemplo los nematodes, o sea, es evidente que necesitan esa acumulación de los mejillones para poder desarrollarse y demás, ¿no es cierto? O sea, siempre hay mucha variabilidad en cuanto, como son grupos tan diversos, a cómo llevan su ciclo de vida y a cómo cómo lo desarrollan, ¿no? Así que, bárbaro. Y por último, bueno, otra de las cuestiones que yo veo muy interesante es o sea, lo importante que es tener este tipo de resultados para poder después responder preguntas más concretas que ocurren en la naturaleza, por ejemplo, todos los problemas de distribución, o sea, no problemas, sino la distribución, hasta dónde, ¿no es cierto?, el mejillón potencialmente puede invadir y por qué lo podemos encontrar en determinados ambientes y en otros no. Y es decir, que valoro mucho la extrapolación de los resultados tuyos, o sea, la potencial extrapolación de los resultados al ambiente. Y por último, así como una apreciación personal, una pregunta un poco tal vez un poco fuera de contexto, pero todos sabemos que las especies invasoras provocan como una especie de cascada de modificaciones en el ambiente, ¿no es cierto? Sí. Porque, bueno, por un lado, como decís vos, la filtración da mayor transparencia, bueno, todo, y eso da otra cosa, y eso da otra Sí. cosa, y eso da otra cosa. ¿Qué impacto te parece a vos que es el que ha modificado más en el ambiente? ¿O que vos te parece que en el ambiente, tomando por ejemplo el Río de la Plata, que es donde vos experimentaste, es lo más fuerte que ha provocado el mejillón? Sí, hay algo en particular. Es así muy abierta la pregunta, no tiene una respuesta. Sí, o sea, no necesariamente, digamos, los impactos tienen que ser perjudiciales. Lo que sí está visto es que, bueno, ahora forma parte de lo que sería el ecosistema y es como un ítem importante alimenticio para todos los otros organismos, como los peces, las aves también. Así que, bueno, en este caso sería como un efecto a favor que tiene la invasión de este mejillón. Sí, esos son puntos de vista, o sea, para meditar, o sea, son discusiones que no vamos a sacar nunca en concreto, pero sí, es cierto que el mejillón ya forma parte del ecosistema, ya es del ecosistema, y bueno, va a estar interactuando con todo lo demás, y más con su capacidad como ingeniero de ecosistemas, ¿no es cierto?, que modifica ampliamente el ambiente. Así que bueno, nada más que bueno, gracias. Y, les agradezco que me hayan compartido y que me hayan permitido participar, porque bueno, muchas gracias a vos por evaluarlo. No sé quién quiere seguir. Bueno, yo, de acuerdo a tu esquema, sigo yo entonces. Sí, era una sugerencia nada más, en realidad, porque a veces hacemos eso, pero como quieran. Si querés, Guido, continuar. Yo creo que tengo muy poco para comentar. De hecho, ya hemos charlado con Romina un poco cuando hice algunas correcciones, que eran mínimas. Me sumo a las felicitaciones de Cristina, me parece que la tesis estuvo muy bien planteada. Yo ya tengo cierta tradición en las tesis de ese grupo, y entonces me resulta muy, muy interesante, muy agradable ver cómo va evolucionando todo el conocimiento del mejillón a lo largo de las décadas, podría decir ya.
Y con lo cual vos no te apartás de ese camino, siempre traen innovaciones y cosas realmente muy interesantes. Y en este caso me pareció también, como decía Cristina, la posibilidad de hacer modelos o pronósticos de dónde puede estar el bicho en el futuro, que eso realmente bueno, es la recompensa de todos los años de investigación, que muchas veces uno cuando trabaja con un bicho y hace su pequeño aporte, nunca ve todo ese uso, o probable uso futuro. Así que me pareció muy interesante desde ese ángulo, sobre todo el proceso de filtración y sedimentación del animal, que muchas veces es poco entendido y poco comprendido. Lo que tengo es una pregunta, de esas preguntas feas, pero que me voy a tomar la libertad de hacértela. Vos cuando hablás de la fauna de la comunidad, mencionás grandes grupos, nematodes, gasterópodos. Sí. ¿Cuántas formas de esos grupos encontrás? Yo te digo especies porque sé claramente que no es sencillo identificar las distintas especies, sobre todo de grupos tan complejos como los nematodes o demás. Pero la curiosidad se me planteaba es cuántas formas distintas que vos me puedas más o menos identificar. Cuando vos decís nematodes, ¿te estás refiriendo siempre al mismo bicho? O por ahí los incluiste dentro de uno y pudiste determinar que había tres grupos. Yo vi que algunos fuiste más fino, son los crustáceos básicamente, y otros te quedaste pero la idea que me era difícil de representar es con cuántas especies realmente estábamos trabajando. Sí, en realidad encontramos como 22 grupos y nos quedamos con los 8 más abundantes, que eran los que eran más del 2% del ventos total. Los que llegamos a nivel especie fue porque conseguimos especialistas que trabajaban en esos grupos, entonces pudimos llevarle la muestra y que ellos nos digan de cuál se trataba. Eso pasó para los cladóceros, Ileocryptus monospirus, bueno, ese es género en realidad. Pero por ejemplo para gasterópodos sí sabíamos que era Eleovia piscium, también nos lo dijo, bueno, Ituarte, que trabaja en el museo, nos dijo esto es Eleovia piscium, se lo mostramos. Después, bueno, para Turbelaria también mandamos las muestras por correo para que nos digan de cuál se trataba. Y bueno, por ejemplo, después en el caso de nematodes, que sí es cierto, está como en un grupo, digamos, sin mucha especificación, pero eso fue porque también nosotros lo determinábamos a nivel de lupa, digamos, ¿no? Incluso también dimos un trabajo como que lo que sería la identificación taxonómica tradicional como que estaba quedando como obsoleta, sería, porque en realidad decían que no era tan precisa y que estaban comenzando a hacer esas identificaciones a nivel de taxonomía molecular. Y como que eso ya era como, nos excedía del trabajo. Entonces, por eso eran las diferencias que tenemos de los grupos, que algunos podían ser más específicos o no. Yo básicamente lo que a mí me interesaba, o que me da curiosidad por saber es si vos podías diferenciar más de una forma, aunque no supieras qué especie era. Te das cuenta, vos decís, bueno, nematodes lo pusimos todo en una bolsa porque tengo que operativamente trabajar y me parece que es lo lógico para hacer, digamos. Pero vi 4 o 5 formas distintas, o vi 20 o vi 50, qué sé yo, eso que me cuesta... Bueno, no, nematodes justo es muy particular, pero sí, siempre lo agrupamos todo como en el mismo y lo considerábamos similar, digamos. Por ejemplo, oligoquetos sí había 2 formas que eran las más recurrentes, pero bueno, también lo agrupamos en oligoquetos. ¿No? Sí, esos grupos son una deuda para todos, no solo los de agua dulce, sino los marinos, todos los nematodos. Bueno, muy bien. No, y los gasterópodos, claro, yo vi, no debería ser muy abundante las muestras, ¿no?
por lo menos el número de especies, pero vos me decís que había una sola, básicamente, para el Eleovia. Sí, se lo llevamos ahí a un especialista que está en el museo, que estaba, Sí, sí, creo que sí, ahora no sí, está sí. más, y dijo, esto es el Eleovia pisum. Bueno, entonces nos quedamos con eso, con esa información. Bueno, bueno, fantástico, esa era mi duda. En realidad, no hace a tu trabajo, obviamente, pero me da curiosidad, ya que tenía acá la posibilidad. Pero, en fin, el resto, algunas cosas hemos comentado que eran cosas menores, más de forma que otra cosa. Nada, me alegra poder entonces, la próxima vez que nos encontremos en los pasillos del museo, cuando te pregunte, ¿y tu tesis? Que ya no haya más respuestas así de, y estoy en eso, qué sé yo, porque ya Claro. la tenés concluida. Entonces, Bueno, felicitaciones. gracias, Guido. Muy bien, entonces Fabiana. Bueno, bueno, quedo yo. Bueno, me sumo a las felicitaciones de ambos. No es mi temática, no, nunca trabajé, pero sí es algo que me interesa, el tema de las invasiones. Eh, Así que un poco también estuve aprendiendo del bivalvo y bueno, me surgieron preguntas que pensé hacértelas antes, viste que no te comenté antes, pero la verdad es que me resultó muy clara la tesis, muy amena. Valoro mucho lo experimental, que es un plus en el trabajo de campo, y hay un montón desde armar los artefactos, diseñar los experimentos, es distinto a cuando uno por ahí va y obtiene una muestra y bueno, como que tiene todo un poco más armado que armar todo lo experimental. Y eso es muy valioso y a veces no salen como uno espera y hay dificultades, y está bueno que también vos lo hayas planteado cuando, bueno, por ahí tuviste problemas técnicos y demás. Así que te felicito a vos y a los directores. Así que mis Gracias. preguntas son generales, o pocas, pero de cultura general, digamos, que me surgieron de leerla. Eh, una tiene que ver bueno, con la dispersión, ¿no? Cuando una especie es invasora, bueno, tiene un periodo en que se dispersa, finalmente se asienta, se reproduce, crece, y bueno, y después a su vez coloniza otros ambientes. Iniciación, la función que tendrían las larvas. Vos mencionaste un poco de los distintos estadios larvales, que son larvas que se alimentan, o sea, planctotróficas, y pensé un poco que en donde están los adultos, en realidad es donde las larvas son las que los ubican en ese lugar, ¿no? Sí. Si tenés algún dato, mi pregunta en concreto es si sabes algo eh, respecto de la capacidad de tolerancia a distintos ambientes de las larvas, una pregunta que me surgió. No, en realidad no, no tengo, ¿No? pero nosotros, bueno, todos estos estudios los hicimos con los individuos adultos ya Sí, sentados. claro, sí. Digo, en esto de colonizar, el colonizar Sí, tiene que ver cómo sí, se eso es dispersan las larvas, digamos. claro. Seguro, por ahí hay, no sé, nuevas líneas que se pueden iniciar con eso. Me quedé pensando en eso. Y eso quedaría como por ver, digamos, en realidad. Todo lo que vimos es, digamos, en individuos adultos. Lo que sabemos a nivel larva es que, bueno, sí estuvieron llegando en el agua de lastre de los buques, Ujú. y bueno, y la colonización río arriba, más que nada, fue porque estaban adheridos en los cascos de los barcos que navegaban Ujú. por esos ríos de Paraguay y Uruguay. Pero a Claro, nivel larva, no sé si hay mucha claro, información de porque eso. tiendo a pensar, pero es un poco del desconocimiento, que no sé si se dispersan demasiado. De una larva, en general, en esos ambientes no me la veo dispersándose demasiado. También por ahí el tema de, viéndolo desde el punto de vista trófico, de red trófica, pienso también que por ahí el estar la larva mucho tiempo dispersándose en la columna de agua hace que por ahí otros predadores, larvas de peces, etcétera, Mm, bueno, sea más vulnerable.
Entonces tendería a pensar que Sí, no se dispersa tanto y se asienta, con lo cual tendería a pensar que, bueno, la población, o sea, los mejillones en un sitio, digamos, crecen, lo colonizan, y después como que agarrar otro lugar del río, digamos, es como una etapa eh, mucho más complicada, por esto de las larvas, algo que otra vez, bueno, o sea, el mecanismo principal sería que de un lado del río son llevados a otra parte del río por barcos, digamos. claro. En realidad, las larvas sí están son captadas por el agua de lastre en el lugar de origen y bueno, fueron transportadas. Si no hicieron el intercambio en el océano, Sí, no, claro, digamos, en el río, lo- digo. sí, fue de río a río, de puerto a puerto, y ahí se Ujú, produce la introducción de las larvas. Pero, claro, por ejemplo, el movimiento, digamos, sobre río arriba de los ríos también sucede porque están adheridos en los cascos, eso digamos, sería, o ¿no? sea, las larvas no tendrían una gran dispersión, digamos, Mm, tendería a pensar. no O sea, la sabría. forma que En realidad claro, sí, lo que decíamos era eso, que la dispersión río arriba es por la adhesión de los adultos, ajá, principalmente. ok. Y después otra pregunta por ahí en relación con esta. Perdón, eh, puedo aclarar algo? ¿Puedo Hola, intervenir, Demetrio. Irina? ¿Está Sí, claro, permitido claro, intervenir? sí, 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 claro, pueden los Todo. lectores pueden aclarar algo. Hola, No, un poco Demetrio. ¿qué tal? Un poco con respecto a la pregunta de Fabiana. Las larvas son fundamentales. En realidad creo que Romina lo refirió al proceso de la invasión, de la introducción. Pero en el proceso de la dispersión, dentro de los ambientes ya colonizados o en proceso de colonización, son totalmente fundamentales las larvas, porque en realidad prácticamente todos los invertebrados de agua dulce pierden las larvas de vida libre, la gran mayoría, que sí son muy comunes en el mar, por el peligro de ser exportadas al mar, ¿no es cierto? En el caso del Limnoperna, es uno de los pocos invertebrados de agua dulce que sí conserva larvas planctónicas, y a lo que vos preguntabas, son absolutamente fundamentales en la colonización, porque en este bicho el adulto se pega a las barcazas que suben el río Paraná, o los barcos que suben el río Uruguay, inclusive embarcaciones que se llevan con trailers y no pasan más de unos 10, 15 días antes de ser puestos en otro ambiente, y al ser llevados artificialmente 500, 1000 kilómetros más arriba o 200, lo que fuera, las larvas, los adultos esos, producen larvas ahí más arriba que colonizan hacia abajo derivando con la corriente. Claro, Obviamente hay mucha predación ahí, hay un montón de larvas de peces que comen Limnoperna. Con el trabajo de Paolucci ha mostrado eso. Me acuerdo de la tesis de Pero Esteban claro, era sobre eso, ¿no? Que la tesis de Esteban había ¿cómo? sido sobre las larvas. Exacto, claro, sobre el consumo de larvas por parte de larvas de peces. Pero cada limnoperna produce